Hola, les doy la bienvenida una vez más y les agradezco por sumarse a una nueva charla de este ciclo que nos convoca mes a mes para conocer más y entender mejor, a partir de la mirada de especialistas invitados, las tendencias que operan en el comercio internacional, haciendo énfasis en tres ejes principales: innovación, sostenibilidad e integración. Hoy tenemos el placer de contar nuevamente con la participación de quien ya es un amigo de la casa, Mariano Tursi, para que en el transcurso de esta hora podamos conocer su visión sobre un tema de mucha actualidad, pero también de mucho futuro, como lo es la conectividad, las oportunidades que representa, ya sean económicas, financieras o en términos de infraestructura, y a la vez los desafíos que acarrea, sobre todo geopolíticos. Y en ese sentido, comprender cómo la competencia por aprovechar estas oportunidades está moldeando el mundo en que vivimos, la globalización, los vínculos comerciales y las estructuras institucionales, entre otras cuestiones. Como siempre, antes de comenzar con nuestra charla, quiero contarles que Mariano es PhD en Estudios Internacionales y máster en Estudios Estratégicos de la Universidad de Johns Hopkins. Es autor de los libros El desorden mundial y el de Cómo los superhéroes explican el mundo. Y actualmente es el director del Centro Indo-Pacífico de la Universidad Católica Argentina. Ahora sí, Mariano, te agradezco por aceptar ser parte de este espacio y una vez más conversar con nosotros. Tenés la palabra, te escuchamos. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por la presentación. Agradezco muchísimo la convocatoria, a la Fundación, a Félix Peña y obviamente a Ezequiel y a Norberto Pontiroli. La verdad que es un gusto siempre estar acá y un honor, como decía, ser reincidente o amigo de la casa, como mejor lo puso Ezequiel, siempre mejor adepto con las palabras. Bueno, me voy a dedicar en estos 20-25 minutos a intentar dar una visión o una conceptualización del Indo-Pacífico, ¿sí? Y esa conceptualización, como bien decía Ezequiel, va a estar en línea con los desarrollos comerciales, de infraestructura y geopolíticos. La hipótesis principal que tengo para presentarles hoy es que el espacio físico del Indo-Pacífico se está volviendo un escenario competitivo en términos geoeconómicos y geopolíticos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que crecientemente los desarrollos comerciales, financieros y de infraestructura están cada vez más atados a los imperativos geopolíticos y a las necesidades de seguridad nacional de los estados que en ese espacio físico se encuentran en competencia. Es decir, lo que vengo a proponerles a los actores económicos y políticos que están presentes hoy, ya sea que aborden a esta región desde el punto de vista de la oportunidad económica o desde el desafío de seguridad, es que conceptualicen que estamos en un momento del mundo que tiene una lógica contraria a la que tenía el mundo en los años 90, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? En los años 90 se abrieron espacios geoeconómicos con el fin de la Guerra Fría, la caída del muro, pero se buscó una institucionalidad global, al igual que luego de 1945 con los acuerdos de Bretton Woods, con el objetivo final de poder generar articulaciones de gobernanza, de alcance y de índole global para favorecer la competitividad y permitir la expansión tanto de compañías multinacionales como de intereses de los estados que los apoyaban o de los que eran, tenían relación más o menos cercana, eso lo podemos ver. Hoy lo que estamos viendo es todo lo contrario. Estamos viendo no una ola expansiva global, sino una ola recesiva regional. Con esto no estoy diciendo que se terminó la globalización, sino lo que estoy diciendo es que la fase actual de la globalización es, y acá pongo dos opciones porque realmente no lo sé. Ustedes saben que los académicos generalmente no dicen no sé. Bueno, no es mi caso. Entonces, lo que no sabemos es si estamos ante una retracción de la globalización o a un cambio de forma de la globalización. Lo que sí podemos saber es que parámetros con los que nos manejábamos hace 10 años son crecientemente irrelevantes. Las dos opciones que planteaba es la siguiente. Una es una recesión de la globalización,
que implicaría una desintegración de los parámetros o una vuelta a una globalización que tiene más peso en lo regional que en lo global. ¿Sí? Esa es ahí, para todos los que yo dije, los que están sumándose como actores políticos o actores económicos, los que estén desde el campo académico, acá hay bastante cuestiones para investigar. Entonces, esto como primer diagnóstico global, ¿sí? Un panorama de fragmentación, sin duda, no de convergencia, sino de divergencia, y de recesión. ¿Sí? Fragmentación, divergencia, recesión. Recesión, no estoy hablando de la recesión económica, estoy hablando de un periodo de no expansión global de los intereses geoeconómicos y geopolíticos. Dentro de este contexto, encontramos dos proyectos que están crecientemente en competencia y en conflicto. Ustedes saben, han sido alumnos míos, lo saben más, que yo distingo entre cooperación, competencia, conflicto y confrontación. En el mundo de la cooperación somos todos amigos, ¿sí? Porque realmente no hay nada, solamente es cuestión de instrumentalizar. El mundo de la competencia es el mundo del mercado, ¿sí? Uso el ejemplo de los corredores de 100 metros. Cuando sale la señal, los corredores de 100 metros compiten, no están en conflicto. Si estuvieran en conflicto, en vez de salir corriendo más rápido, lo que harían es golpearse entre ellos. Y eso no ocurre. Nosotros estamos ahí. Estamos pasando de la competencia al conflicto. Si el conflicto no se puede manejar, nótese que cuando hay conflicto, uno puede establecer bandas de contención, pisos y techos, e incluso decir, bueno, este es un tema que lo podemos hablar más tarde, porque en este momento no podemos llegar a un acuerdo. Si no existen esos mecanismos, ya sea bilaterales o multilaterales, eso desborda en la confrontación. Rusia-Ucrania, ¿sí? Por ejemplo. Y este antecedente es bastante negativo para lo que viene para adelante. En este contexto, decía yo, hay dos proyectos geoeconómicos en pugna, en competencia y crecientemente derivándose en conflicto. El primero es la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Sí? La iniciativa de la Franja y la Ruta, el proyecto insignia de China, busca conectar Asia con Europa, por tierra y por mar, de allí la Franja y la Ruta. Esto es, además de que es el proyecto insignia del presidente Xi Jinping, permitía una serie de desarrollos de infraestructura y un aumento de la competitividad en todo el espacio asiático, europeo y euroasiático. De allí que las visiones alarmistas o conspirativas cuando fue la guerra de Rusia y Ucrania, cuando comenzó, porque aún no ha terminado, de que esto fuese algo positivo para China, son erradas, puesto que si uno mira, un conflicto en el corazón de Europa altera completamente los cálculos del proyecto de Xi Jinping, que era justamente tener estabilidad en todo el corredor que fuera, yo uso Yiwu a Madrid, que es donde fue el primer tren, y obviamente también lo altera por mar, porque si bien esta es una operación principalmente terrestre, todo lo que fueron los costos de los insumos, los costos de flete, e incluso la logística en los puertos se vio completamente alterada, como es el caso normal cada vez que ocurre un conflicto armado, ¿sí? Sobre todo que involucra a potencias en el sistema internacional. Este es el primer proyecto que responde a necesidades particulares de China, ¿sí? Por ejemplo, exportar excedente de producción que tenga, internacionalizar a las compañías constructoras y proveedoras de insumos chinos, particularmente acero, y lograr una internacionalización controlada del yuan. ¿Sí? Esto está muy claro porque dentro de ese espacio geoeconómico se generan mecanismos de gobernanza que están avanzados por Beijing. Mecanismos que no son anti-occidentales, pero que son autónomos de los mecanismos occidentales. Por ejemplo, el BAI, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que permite no solamente tener créditos que no pasen por la intermediación financiera del dólar,
sino también generar los mecanismos y las condiciones de otorgamiento o no otorgamiento de esos créditos de una manera diferente a la que lo hacen bancos multilaterales de desarrollo de corte occidental. Esto es parte de un proyecto, les diría de una realidad, de un proyecto más grande, que es la nueva realidad de la República Popular China en el mundo. Es muy difícil pretender que China sea la primera potencia comercial del mundo sin que busque establecer mecanismos financieros propios, puesto que, como sabemos, las finanzas son el reverso del comercio internacional y viceversa, ¿no? Entonces, el nuevo rol comercial de China necesariamente demanda un ajuste en la arquitectura financiera mundial, ¿sí? Suponer que esto es un plan de larga data de Beijing con el objetivo de socavar a Occidente no tiene evidencia. No hay una evidencia concreta para verlo. Desde ya, sí tenemos que comprender que la naturaleza de las finanzas y del comercio es política, puesto que es parte de la asignación de los recursos, de la distribución de los recursos, y inevitablemente va a generar reacomodamientos y conflictos, puesto que reflejan un nuevo poder relativo entre los actores, ¿sí? Este es el conflicto de nuestra era, este es el dato estructurante de la globalización de hoy. La globalización, como decía, que fue pensada e institucionalizada para una situación de distribución de poder completamente diferente a la que tenemos hoy. Y en esto quiero distinguir la lógica económica de la prosperidad de la lógica política de la seguridad. El oro del bronce, ¿sí? Son dos cuestiones completamente diferentes, pero que necesaria e inextricablemente están unidas. Analíticamente son diferentes. El otro proyecto con el cual Estados Unidos y sus aliados buscan contestar o contener a China es el Indo-Pacífico. Tendríamos entonces dos proyectos geoeconómicos, la iniciativa de la Franja y la Ruta y el Indo-Pacífico, que están en competencia, para ponerlo de alguna manera. Esa competencia tiene dos lógicas, una de proceso y una de proyecto. La de proceso es para los actores económicos, la de proyecto es para los actores políticos. Para todos los que tienen negocios en o con este espacio del Pacífico, lo voy a poner del Pacífico para no decir Asia-Pacífico o Indo-Pacífico, vieron que cuando uno usa las etiquetas ya evidentemente está tomando posición por uno o por otro. Pero sobre el espacio geoeconómico del Pacífico se ciernen dos procesos divergentes. Uno con centro en Beijing y otro con centro en Washington / Bruselas, ¿sí? Esto lo podemos ver en el campo económico y también en el campo de la seguridad, ¿sí? Podemos ver las inversiones estratégicas en puertos que tiene China y la instalación y construcción de bases militares chinas versus un acuerdo como el AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Eso en el campo de la seguridad. En el campo económico podemos ver la iniciativa de la Franja y la Ruta y el BAI, y por el otro lado habíamos visto el Acuerdo Transpacífico, el TPP, ¿sí? Pero crecientemente lo que estamos viendo es que las estructuras de gobernanza para la región del Pacífico están divergiendo entre el imperativo que plantea Washington y el imperativo que plantea Beijing. Esto es un dato fundamental para las empresas, puesto que van a tener que adaptar sus estrategias de manera acorde, ¿sí? Yo digo siempre, cuando voy a hacer alguna consultoría a una empresa, digo siempre que hay un CEO, que es un Chief Executive Officer, hay un CFO, que es un Chief Financial Officer, pero no hay un CPO, que es un Chief Political Officer. En ese sentido, y les digo, acá estoy, en ese sentido, las empresas tienen que tomar cada vez más en cuenta los riesgos políticos a los cuales se exponen sus operaciones. Cadenas globales de valor sin comprensión de cadenas globales de gobernanza es un error y un riesgo que uno mismo se está infligiendo, ¿sí? Entonces, las operaciones tienen que tener mucho cuidado. Si yo tenía operaciones de acero en Irlanda,
pensaba que estaba bastante blindado de una crisis de Rusia-Ucrania. Bueno, pues no. Rusal tenía operaciones en Irlanda y tuvo que cerrarlas o reacomodarlas, ¿sí? Si yo soy un importador indio de petróleo, bueno, claramente ahora tengo un windfall inesperado, puesto que a Rusia se le han cerrado varios mercados y como hemos visto, muchos actores privados y públicos indios han renegociado o abierto nuevos contratos con Rusia justamente a partir de esta realidad. Bien, eso con respecto a la parte de proceso de la infraestructura competitiva, ¿sí? Esto que Paracana llama una carrera armamentista de infraestructura, ¿sí? Que se está dando. ¿Por qué? Porque la infraestructura no se está construyendo con una idea de win-win para todos. Se está construyendo con la idea de que avanzar esa infraestructura genera costos hundidos para quedar cerrado en un subsistema con centro en Washington o con centro en Beijing, ¿sí? Ahora en la reunión del G7 vimos un plan de 600.000 millones de dólares que se aprobó para responder a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, crecientemente este espacio está en disputa, la parte proceso económico. Después viene la parte proyecto política, como dije, y acá tenemos que entender que el sistema internacional exhibe cada vez más marcas de creciente bipolaridad. ¿Qué quiere decir? Una lógica centrífuga en donde los centros, ¿sí?, cada vez más se articulan con base en Washington y con base en Beijing. Por supuesto, en un tiempo de globalización no podemos cantar nueva guerra fría ni bipolaridad porque la estructura de vínculos múltiples y complejos que tiene la globalización no lo permite, esa era la idea. ¿Sí? Justamente la globalización, decía Ezequiel que yo hice un libro de superhéroes, yo utilizo a Spider-Man para las organizaciones internacionales, porque vieron que Spider-Man tira una tela, y entonces en esa tela uno queda envuelto. Así funcionan las instituciones internacionales, ¿sí? Buscan contener. Por supuesto, si los actores son lo suficientemente poderosos y tienen la voluntad de romper esa tela, lo pueden hacer. Si no, fíjense en Moscú, rompiendo un principio fundamental desde 1945, que era la no invasión de un país en Europa. ¿Sí? Digo porque en otras partes del mundo ese precepto quizás no haya funcionado tan bien. Entonces, esta cuestión como proyecto, estamos viendo que crecientemente el proyecto de globalización es menos global, ¿sí? Así como era América para los americanos y la globalización para los globales, hoy hay una globalización para un lado y una globalización para el otro. No le quiero poner una etiqueta que sea globalización china o norteamericana, globalización occidental o oriental, puesto que no me parecen aplicables y no tengo la evidencia como para aplicar tal etiqueta. Por último, les prometí que iba a hablar 20-25 minutos. Por último, voy a dedicar estos últimos 7-8 minutos a los impactos que esto tiene para América Latina en general y, por supuesto, para la Argentina en particular. ¿Sí? Yo diría, y me gustaría mucho escuchar sus reacciones, pero yo diría que el primer impacto que esto tiene para la región es repensar el proceso de integración regional. ¿Sí? Aquí hay un tema muy importante que hace unos años yo marqué en un paper la importancia de la variable del crecimiento de Asia en el proceso de integración latinoamericana. Lo que ahora estoy advirtiendo es que la naturaleza competitiva de la creación del espacio geoeconómico del Pacífico, ya sea que sea ganadora la iniciativa de la Franja y la Ruta o ganadora la iniciativa del Indo-Pacífico o empate, esa naturaleza competitiva va a impactar a los países también. No olvidemos que cuando nosotros miramos el arco del Pacífico, nos encontramos con que Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile son todos países del Pacífico también. E incluyo también a los países de América Central, no quiero nombrar todos, pero ¿sí? También los incluyo, porque son parte de esta geoeconomía. Entonces,
para pensar el propio proceso de integración latinoamericana, es necesario pensar a América Latina como parte de este subsistema del Pacífico, ¿sí? Esto nosotros lo vemos alejado justamente porque está el Asia-Pacífico como etiqueta anterior. Cuando uno mira el Indo-Pacífico, que no solamente incluye India, sino que también incluye Estados Unidos y a todo lo que estamos abajo, esto cambia la naturaleza, ¿sí? Más al estilo de cómo se piensa APEC, ¿sí? Entonces, en este momento, estas geografías variables de la globalización se vuelven crecientemente importantes como espacios de construcción de autonomía regional, ¿sí? Que es el gran dilema nuestro. América Latina es una región que no va a estar en la disputa de poder, ¿sí? América Latina no va a participar de la disputa de poder, y si uno sigue a las recomendaciones del desaparecido Carlos Escudé, tampoco nos conviene estar en esa puja de poder. Pero sí podemos pensar en términos de autonomía regional, al estilo de Puig, ¿sí? Entonces, buscar esa autonomía tiene dos componentes fundamentales. La primera, económica, y la segunda, política. Y acá es donde se podría generar un círculo virtuoso entre el empresariado y el sector político, puesto que se podrían avanzar agendas coincidentes donde las estrategias de inserción internacional de los estados fuesen efectivas, prudentes, flexibles, y las estrategias de inserción internacional de las compañías fuesen quirúrgicamente intervenir en los eslabones puntuales de estas cadenas globales de valor. A América Latina esto le permitiría no estar atada a una u otra cadena, tanto la fijada en la iniciativa de la Franja y la Ruta o la fijada en el Indo-Pacífico, sino intervenir como proveedor en eslabones puntuales de ambas cadenas, lo cual tendría el doble beneficio de aumentar la prosperidad y aumentar la seguridad, puesto que uno estaría participando en un eslabón y no invitaría a la represalia del otro de los actores en los cuales uno no está participando en esa cadena. Desde ya va a haber sectores más críticos como energía nuclear, pero es importante que nosotros estemos alertas a esta competencia. Y acá ya lo bajo, porque me voy a quedar sin tiempo, a la Argentina. Diría dos cosas para la Argentina. Lo primero es una necesidad imperiosa de conocimiento, y lo segundo, una necesidad de coordinación. Conocimiento quiere decir poder, y saludo la iniciativa de Ezequiel, de Norberto y el liderazgo de Félix en la fundación para constantemente estar a la vanguardia de estos temas, anticipárselos al sector privado, proponérselos al sector público, ¿sí? Esto es fundamental, puesto que si nosotros no tenemos estos espacios donde puedan dialogar el sector productivo, el sector político y el sector académico para generar ese triángulo de valor agregado en la decisión, es imposible. El segundo es el consenso y la coordinación. Entonces yo diría conocimiento, consenso y coordinación. Consenso y coordinación implica justamente encontrar espacios donde la política pública pueda intervenir y que fueran de consenso. Primero, obviamente, el peor escenario es donde estos temas se vuelven rehenes de la política, ¿sí? O de intereses particulares en el caso de la economía. La coordinación implica justamente conocer por dónde viene la estructura geopolítica mundial, la dinámica geoeconómica presente, y tratar de generar estrategias y estructuras para poder avanzar de manera más efectiva y eficiente el interés argentino en el mundo, ¿sí? Puesto bien claro y con ejemplos, esto implica discutir los sectores y los actores. Por ejemplo, Argentina tiene una enorme complementariedad con China, y una parte muy importante de su futuro va a estar condicionada por la exportación de MOA, de manufacturas de origen agroindustrial, a China. Pero en el caso de la provincia de Santa Fe, el principal socio comercial de la provincia de Santa Fe es India. Entonces, también tenemos que pensar en términos no solamente nacionales, sino también en términos provinciales, y articular estrategias, sobre todo para un país en el cual, por mandato constitucional, los recursos están primero y principal en propiedad de las provincias. Esto va a ser crecientemente importante para la discusión que va a tener Argentina con el litio, con el shale, ¿sí? Con provincias como Neuquén para el shale, como Jujuy, ¿sí? Entonces,
Este tipo de estrategias multinivel, incorporando una pluralidad de actores a través de los sectores públicos y privados y no gubernamentales, me parece que es clave. ¿Por qué? Porque enfrente tenemos esta articulación. Tanto los países del Indo-Pacífico como los de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, ambos están mostrando esta creciente coordinación Estado-sector privado. ¿Sí? Entonces, para nosotros va a ser, es una necesidad de supervivencia, si quieren, empezar a generar instancias permanentes de coordinación y de confianza mutua. Bueno, hasta acá cumplo con mis tiempos, agradezco nuevamente a la Fundación, a Félix, a Ezequiel y a Norberto, y lo abrimos hacia ahí, reacción. Gracias. No, muchas gracias a vos, Mariano. La verdad que nos has presentado un montón de elementos que creo que nos disparan varias interrogantes y para seguir conversando y por lo tanto vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para hacerlo. A mí me gustaría rescatar mucho esta última parte, en la cual hablaste un poco de lo que hay para la Argentina, lo que hay para la región. Y también cuando te escuchaba al principio, recordaba aquella idea que antes de la pandemia tenía mucha resonancia, que era el desacople de la globalización, y que luego, durante la pandemia también se profundizó en el debate, sobre todo externalizado en el tema del 5G y toda la infraestructura necesaria para poder montarlo. Y yo acá lo que te quisiera preguntar es retomar esta idea de si vos no lo dijiste en esos términos, pero es posible que estemos avanzando hacia un desacople de la globalización, hablaste de globalización que no es global, y que esto puede tener repercusiones para la región y para el país. Entonces, es posible, según tu visión, poder, o sea, en ese contexto de desacople, desarrollar el potencial que tiene la Argentina, ya sea en alimentos, ya sea en energía, ya sea en la economía, en los servicios basados en el conocimiento, o es necesario una globalización de tipo en el cual coexistan estos grandes proyectos de infraestructura o grandes proyectos de conectividad. O sea, ¿vos creés que digamos, diste algunas claves de cómo poder avanzar para aprovechar el momento que estamos viviendo? Pero ¿crees que es mejor en otro tipo de contexto, en un contexto no de desacople, no digamos, globalización no global? Y que existe un escenario en el cual puedan convivir estos proyectos? Ezequiel, siempre le digo a Félix, que cuando lo escucho hablar, siempre aprendo algo nuevo. Félix, recuerdo, hace no mucho tiempo, él, cuando muchos cantaban consenso de Washington o consenso de Beijing, él recuperaba un concepto de Amitabh Acharya, del mundo multiplex, y él nos instruyó a todos, diciendo, bueno, uno puede ir al mismo cine y ver otra película, ¿no? Y voy a ser sincero, eh, cuando yo escribí el libro del desorden mundial, le puse desorden mundial porque no veía un orden mundial norteamericano, pero tampoco un orden mundial chino. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y la verdad es que lo mejor que puedo decir es que estamos en un momento de desorden. Me pasa eso en este momento para responder tu pregunta. Quiero ser lo más honesto posible y la mayor honestidad que tengo es no sé. ¿Sí? Ahora, en esa incertidumbre, que creo que es el dato estratégico clave para gobiernos y empresas, a veces uno puede hacer una estrategia anticipatoria cuando ve elementos para una nueva realidad, o una estrategia cuando uno ve elementos de continuidad. En este momento estamos ante una incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, las estrategias se tienen que ajustar a una situación donde no sabemos lo que va a venir. ¿Sí? Y la verdad es que no lo sabemos porque creo que, como bien marcás vos, las dos opciones son esas. Una opción donde se crezca en la antinomia o una opción donde puedan convivir opciones diferentes. Lo que pasa es que no lo podemos saber. Hace 3 años, 3 nada más, uno hubiera pensado que podían convivir. Cuando yo recuerdo, yo estaba estudiando en el año, mira, 2005 creo, yo estaba estudiando en Estados Unidos y fue el boom del tema China en América Latina.
Y todo el mundo decía que esto era una situación excelente, porque si bien Estados Unidos no podía atender las necesidades de infraestructura en la región, una vez que China las atendiera, esa infraestructura iba a servir para todos. Un puerto, una carretera, todo un aeropuerto. Bueno, en estos 17 años que pasaron desde ese momento, nos damos cuenta que la infraestructura que antes creíamos que era neutral, hoy, en términos de competencia, permite avanzar un interés. Caso Sri Lanka y China, ¿sí? Y que estamos viendo que a medida que los estados se endurecen en su competencia, utilizan esta infraestructura de otra manera. Lo mismo de acá a unos años, yo no sé cómo va, hay tantas variables imponderables que no te lo podría, no te lo podría decir. Creo que el enorme valor de lo que vos planteas es que las opciones son esas. Y me parece que aún en un escenario de incertidumbre, no es que yo digo, bueno, no sé, y entonces cualquiera que está del otro lado dice, che, Fundación ICBC, ¿para qué lo invitaron si no sabe? Lo que estoy diciendo es tomar esa masiva variable de incertidumbre para generar estrategias que permitan, ya sea que se avance para un lado o para el otro, reducir los costos. Perfecto, muchísimas gracias, Mariano. Te voy a transmitir una consulta que justamente nos llega, una de las primeras preguntas que nos llegan, que además de, Norberto, además de felicitarte por la presentación, coincide en tu diagnóstico de que no hay convergencia, sino divergencia, lo cual hoy se refleja también en el Mercosur, que parece clarísimo este escenario. El consenso está difícil, por decirlo suave. ¿Cuáles son, a tu entender, los cuellos de botella de nuestros proyectos de integración? ¿Qué buckets temáticos o sectores estás viendo como claves para pensar nuestra inserción económica internacional? ¿Podrías ofrecernos algún ejemplo? Bueno, gracias Norberto, como siempre, tanto vos como Ezequiel, es un gusto interactuar con ustedes. Yo diría lo siguiente, hay un enorme problema, y esto está muy claro, yo voy a hablar de nuestro, cuando dice nuestro proceso de integración, para mí nuestro es Mercosur, ¿sí? Es lo más nuestro que tenemos. Después hay otros, ¿no? Podemos hablar de CELAC, podemos ver ahora. Diría lo siguiente, lo primero está claro, y el CARI ha producido un documento muy interesante que se los recomiendo a todos sobre el Mercosur. Yo lo puse en mi perfil de LinkedIn para compartirlo con todos, porque el CARI hace estos documentos disponibles para todos, así que el que quiera me busca y lo tiene ahí, o lo bajan también del CARI, por supuesto. Diría lo siguiente, lo primero es incorporar estas variables, implica discutir cómo nos afectan a todos los socios, ¿sí? Yo, por mi propio sesgo de estudio, y además por el impacto que esto tiene en las exportaciones y en el perfil de inserción internacional, creo que el sector agroindustrial es clave, ¿sí? Y una fuerte articulación entre los sectores agroindustriales, entre Brasil, Argentina y Paraguay. Voy a darte un ejemplo, Ezequiel, para responder la pregunta de Norberto. Argentina, Brasil y Paraguay, año a año, son más del 50% de las exportaciones globales de soja. Depende en qué categoría, sí, puede ser poroto, puede ser aceite o puede ser harina, pero en alguna de esas tres categorías siempre hay un líder. Bien, ¿qué mecanismos de coordinación tenemos? Cero. ¿Qué estándares comunes ambientales tenemos? Cero. ¿Qué capacidad tenemos de generar una bolsa propia, ¿sí? Como la bolsa de cereales de Rosario, que fuera el precio de referencia que nosotros tomamos Chicago? Cero. Bueno, ahí perdemos. Todo el costo ambiental. Para producir 1 kilo de soja hacen falta 5.000 litros de agua. ¿Tenemos eso en el pricing de lo que mandamos a Asia? No. Bien, entonces, ¿tenemos certificaciones ambientales que nos permitan aumentar el precio? No. ¿Tenemos una integración fuerte en las cadenas globales de valor como para subir la escalera del valor agregado? No. ¿Tenemos intermediación financiera? No. ¿Tenemos la construcción de una flota mercante Mercosur que daría una industria naval nacional o binacional, ¿sí? O incluso con Paraguay? No. Bien, yo hace tiempo propuse la OPEP de la soja, y después, en chiste, ¿sí? Pero como para discutir esto, y después avancé un concepto que se llama la agrópolis. La agrópolis es justamente, ¿no? La Acrópolis ateniense era ese lugar de conocimiento, y yo creo que la agrópolis debería ser la triple frontera. Cuando yo lo digo, la gente me mira y me dice, ¿qué? ¿La triple frontera? Sí, ese lugar debería ser el Silicon Valley verde.
donde nosotros generáramos las universidades de punta, financiadas por todas las multis que hacen desarrollos biotecnológicos, con nuestras, ¿sí? Como Biogénesis Vago, ¿sí? Que tienen polos de desarrollo impresionante, y uno dice, eso convertiría ese sector, porque si no, nos vamos a quedar abajo como proveedores. Acá la gente debería venir a formarse en todas estas biotecnologías. Eso se puede hacer, pero eso implica una coordinación enorme, ¿no es cierto? Y tantas otras cosas. Espectacular, bárbaro, Mariano. Bueno, antes lo citabas a Félix, así que en este momento le vamos a dar la palabra a él para que te pueda hacer un comentario, una pregunta. Así que Félix, si quiere, puede hacer su comentario. Sí, ¿me escuchan? Te Sí, escucha perfecto, perfecto. Félix. ¿Cómo estás? Perfecto. Mariano, excelente como siempre. Muchas gracias por la invitación, Félix. Haces pensar mucho de una gran actualidad el tema o los temas que has planteado. Y yo quisiera agregarte algo más, puesto que creo que es muchas cosas que se pueden agregar a lo que has planteado. Agregar algo más en la medida que veamos lo que has planteado en la perspectiva que debemos verlo. Y creo que tú lo has así señalado, que es, y bueno, y en este desorden mundial, ¿cómo nos movemos? Es decir, ¿qué tipo de estrategia desarrollamos como país? Cada país tiene que hacer ese tipo de análisis y no van a ser los resultados iguales. Como país, como región, y como región también hay que también trabajar las regiones definidas en función de ese contexto global que has planteado, porque me da la impresión que todo lo que estás diciendo revaloriza y mucho el concepto de América del Sur como región. Lo cual no quiere decir que no a América Latina, lo cual no quiere decir que no a México, no. Pero me da la impresión de que lo importante desde el punto de vista argentino es la región sudamericana frente a ese desorden mundial. Y puesto de esa manera, creo que, siguiendo lo tuyo y lo comparto, no tendríamos, en esa perspectiva, no tendríamos posibilidad de producir algo válido desde el punto de vista de las realidades si optamos por una u otra de las grandes globalizaciones posibles. Si de las dos fórmulas que tú planteas optamos por una o por otra, no sabemos cuál va a ser el desarrollo, pero además no sabemos qué incidencia vamos a tener nosotros en ese desarrollo, pero sí sabemos cuál puede ser el impacto que, según sea ese desarrollo, tendrán sobre nuestro país. Y en esa perspectiva va la pregunta. ¿Hasta qué punto hoy, particularmente hoy, no tenemos un gran tema sobre el cual concentrarnos, incluso para lo que dejaste flotar ahí como tema que también hay que abordarlo, que es el ayornamiento de la idea de integración? Es decir, volver a colocar el tema de integración en la perspectiva de una estrategia de inserción internacional de cada uno de nuestros países y en lo posible de los países de una región o de una subregión como puede ser el Mercosur. Planteado de esa manera, el gran tema que tenemos por delante, creo, está dado por las elecciones de Colombia. Es decir, se ha abierto un mundo nuevo que no podríamos desconocer en la perspectiva de los temas que estamos planteando. Cualquiera sea la valoración que puedas hacer desde el punto de vista personal, si te gusta o no te gusta tal candidato, bueno, ese es otro tema. Pero no podemos dejar de reconocer de que lo de Colombia, sumado a los de Chile, sumado a procesos que están poniendo de manifiesto las debilidades de todos los procesos hoy en día, como puede ser lo de Perú, para poner un ejemplo, o poner ejemplo
de lo de Ecuador. Pero de todas maneras, lo de Colombia, sumado a lo anterior, y sumado a lo que pueda ser, no sabemos. Hay opciones, hay posibilidades distintas. El resultado de las elecciones en Brasil. En Brasil, si es que gana Lula, el tema de la relación con Estados Unidos puede ser visto de una manera distinta al Brasil si es que gana Bolsonaro. Pero a su vez esto va a estar muy vinculado a lo que ocurra o se puede imaginar uno que va a ocurrir el año que viene en Estados Unidos. Es decir, para poner un ejemplo, escenario retorno de Trump o escenario de preservación de una visión más múltiple de los Estados Unidos. Te hago la pregunta entonces, ¿cómo podemos analizar y qué podemos sacar como conclusión del factor Colombia en la nueva realidad sudamericana? ¿Podemos seguir pensando en Sudamérica en los términos que las pensábamos hace un mes o 10 días? ¿O tenemos ahora que concentrarnos a una región que está teniendo características muy interesantes, que puede ser imaginado como de desorden, pero puede ser imaginada también como de múltiples opciones para inserción internacional? Te dejo la pregunta porque tiene mucho que ver con la otra pregunta, que no la voy a formular porque ya estoy hablando demasiado. La otra pregunta es, ¿cómo impacta todo esto en lo que seguimos llamando Mercosur? Y tengo la impresión de que aquí tenemos the big problem de nuestra agenda internacional como Argentina. Gracias, Félix, espectacular. La verdad, siempre como digo, y no me canso de reconocerlo, siempre que interactúo contigo aprendo muchísimo. Yo digo lo siguiente, no respondería a tu pregunta, sino que sumaría mis propios interrogantes a la tuya, si me permitís subirme al tren de las preguntas. Sí creo algo que coincido plenamente. Esta situación de la globalización y de los proyectos competitivos exige repensar a la Argentina en sí y sobre todo, ya te diría, desde el cono sur, ni siquiera América del Sur. Entonces yo diría Argentina, y ahí tenemos muchísimo para ver. Fíjense, voy a dar un ejemplo. Y no es, esto usted por favor, no es por un tema partidario ni mucho menos, pero el saliente embajador en Brasil, ¿sí? Daniel Scioli, logró navegar la relación bilateral por fuera de los intereses puramente partidarios de ambas cabezas, ¿no? Sabíamos que había una gran diferencia entre el presidente Bolsonaro y el presidente Fernández, pero él, como embajador en Brasil, logró mantener el cauce. Me parece, y podemos discutir, y no quiero discutir una gestión, pero sí me parece esto muy rescatable. Creo que eso es un punto de partida sumamente productivo para la Argentina. Después, el tema Cono Sur. Y cuando digo Cono Sur, digo Mercosur y Chile también, porque en este escenario la relación con Chile se vuelve un tema sumamente necesario. Ahora, como bien marca Félix, ya sea que haya un Petro en Colombia, o un Lula o un Bolsonaro en Brasil, la Argentina tiene que estar pensando esto. Y creo que, como siempre, Félix pone el dedo donde hay que ponerlo. Y dice, a ver, Argentina, Mercosur. Vamos a tener un Mercosur que puede tener a Lula o a Bolsonaro y a una combinación que es Lula-Trump, Bolsonaro-Trump o Lula-demócrata, Bolsonaro-demócrata, ¿no? Una especie de dilema del prisionero. Y entonces uno tiene que empezar a mirarlo con teoría de juegos también. Esto es un ejercicio muy simple. Por lo menos plantearlo, las soluciones no. Pero, ¿qué va a quedar del Mercosur? Porque si no, no lo estamos fortaleciendo. No puede ser que no se sobreviva, que el Mercosur no sobreviva a la caída del PT o no sobreviva a un Bolsonaro. Hay muchos elementos que se pueden mantener, porque de hecho para eso son estas instituciones, ¿sí? Están pensadas justamente para cuando hay desacuerdos. Cuando hay acuerdos todo funciona, ¿sí? El tema, a ver, una persona de Boca entra a un bar donde hay gente de River y hay gente de Boca y no pasa nada. El tema es qué pasa cuando uno de Boca entra a un bar de River,
si lo van a sacar a patadas, si le van a cobrar más, si no va a haber ningún problema porque todos quieren comer carne o pizza o lo que fuera y se va. ¿Se entiende? Es un ejemplo muy, muy simple, pero para una empresa es clave. ¿Sí? Porque si yo soy una empresa china que va a Estados Unidos, no es lo mismo que me van a poner más impuestos o me van a etiquetar amenaza de seguridad nacional. Máxime en un momento del mundo que post-Ucrania hay una enorme lección, esto no lo hablamos, Ezequiel, pero hay una enorme lección que vio China, que es esta tecnología punitiva de las sanciones tipo mancha venenosa. Vieron que tengo 3 hijas, la mancha venenosa, cuando te tocan vos pasás a ser mancha. Bueno, esto pasa igual con las sanciones. Cuando uno ve estas nuevas sanciones, hay que dar muchísimo cuidado, porque en el eslabón 3, 4 o 5.000 de tu cadena productiva, donde haya una sanción, sube inmediatamente. Muchas gracias, Mariano, y gracias, Félix, por su pregunta, comentario. Ahí también que quisiera transmitirte una pregunta que nos hace llegar Fabiana Peña, quien dice que mencionaste generar estrategias y estructuras para la inserción de Argentina en el mundo. Y te consulta si no hay ya alguna estructura, y en caso afirmativo se puede reformular o reciclar. Siempre hay estructuras, aun cuando no, y siempre hay patrones de inserción. Uno puede no quererlo, pero digamos, como decía Jaureche, ¿no? El dilema no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Así que uno puede incluso no quererlo. Ahora bien, sí, yo no dije que no había y que había que empezar de cero. ¿Sí? Por supuesto que hay. Pero muchas veces, primero, cuando el contexto cambia, nosotros estamos en un momento de transformación del sistema internacional. Entonces, lógicamente necesitamos rediscutir, reevaluar nuestras premisas, nuestras estructuras y nuestras estrategias. A eso me refiero, ¿sí? Me refiero a buscar espacios de interacción y de acción internacional que sean flexibles y más efectivos de acuerdo al contexto. Perfecto, gracias. Bueno, Mariano, quisiera hacerte una última pregunta antes de ir Perdón, cerrando. Ezequiel, Sí, perdón. Félix, sí, adelante. ¿Puedo agregar una última pregunta? Y medio minuto Sí, más. obviamente, sí. Recomiendo fuertemente, Mariano, el libro que acaba de salir, si bien es del año 21, pero la circulación fue media demorada, Gobernanza Internacional y Desenvolvimiento, cuyo autor, mejor dicho, el coordinador del libro, es José Antonio Campos. Y lo recomiendo fuertemente porque tengo la impresión de que esto de alguna manera va a estar presente en el gobierno de Bogotá. Gracias, Félix, muchas gracias. Gracias por la recomendación, Félix. Bueno, ahora sí te transmito esta última pregunta que vos antes presentabas estas iniciativas globales que un poco están en competencia hoy, y de alguna manera parece que todas están apuntando un poco a Asia, ¿no? A esa región que es la región económica de mayor crecimiento y también la región más poblada del mundo. Y también hacia los países del Pacífico, esos que conforman la ASEAN, que hay que tener en cuenta que es el mayor superávit comercial, tiene el mayor superávit comercial, es el mayor superávit comercial de Argentina. Y yo lo que te quisiera consultar es si crees que que es necesario o tener una inyección de integración con Asia, si ya sea la Argentina o el Mercosur, mejor dicho, tiene que llevar adelante una inyección de integración con Asia. Pero ya no podemos pensarla, si querés, hablando antes hablabas de biotecnología, o sea, ¿qué iría en esa inyección? ¿Qué biotecnología iría en esa inyección? Porque evidentemente aranceles ya me parece que eso no es the name of the game, digamos, o sea, no es, digamos, lo que tenemos que estar hablando. ¿Qué es? ¿Comercio electrónico? ¿Cómo estás viendo esta idea que te estoy planteando? Bien, a mí me parece que justamente toda la cuestión de servicios digitales, para ponerle un nombre grande, más grande sería economía del conocimiento, es un área sumamente interesante para la Argentina porque, primero, por la cantidad de dinero que genera. Cuando uno empieza a ver los números de lo que generan
los servicios digitales no están en lugares abajo, ¿sí? No es una categoría, nosotros lo asociamos más a servicios culturales que a otra cuestión. Y además para la Argentina eso permite, decía Norberto, el cuello de botella, esto permite saltar toda la infraestructura física. Por eso a este seminario le pusimos también que no era solamente infraestructura física, sino digital. Pero para un país como la Argentina, que tiene problemas de endeudamiento, problemas de infraestructura, problemas incluso de gobernanza política de algunos sectores, porque vos decís que aranceles no es el name of the game, pero nosotros seguimos operando con serrucho en muchos sectores. Entonces, esta área permite rápidamente insertarse y rápidamente saltar. Vos con una conexión a internet estás hecho. Y eso tenemos bueno. Entonces eso también me parece que es importante. Ahora bien, cuidado y mucha prudencia en esto, Ezequiel, y vuelvo al comentario anterior que me pasabas sobre la estrategia. Cada decisión de estrategia es una discusión de economía política, ¿sí? Entonces, servicios digitales implica empoderar política y económicamente a los nativos digitales, ¿sí? Y eso abre y cierra la puerta a ciertas plataformas políticas, ¿sí? Como en su momento, empoderar al sector industrial le abrió y le cerró la puerta a todo un entramado de industrialización por sustitución de importaciones gobernado por una cierta coalición política, y anteriormente el agro vinculado a, digamos, el modelo agroexportador empoderó a un cierto modelo de gobernanza, ¿sí? Como decía Félix, ¿sí? Modelos de desarrollo y de gobernanza, ¿no? Parafraseando un poco el libro de Ocampo. Entonces, por eso es tan importante la discusión política. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos hablando de un óptimo paretiano de inserción internacional. Estamos hablando de una realidad local donde empiezan y esa discusión hay que tenerla, y es muy importante. Excelente, Mariano. Bueno, creo que tenemos sacado el jugo en esta hora, y la verdad que nos abriste un montón de puertas para seguir conversando, ¿no? Esto de los servicios digitales, seguramente en los próximos encuentros vamos a tratarlos específicamente, porque es un tema muy importante para lo que es el comercio internacional, pero también para lo que puede representar para el país, ¿no? Así que bueno. Me sumaré al Zoom para aprender entonces. Seguro, vas a estar más que invitado. Así que quiero agradecerte de vuelta. Esta charla, como saben, pueden revivirla en el canal de YouTube de la Fundación, en el canal de podcast, van a poder escucharla. Así que te agradezco, Mariano, como siempre, que siempre aceptes la propuesta, te das ganas de participar acá, y que la verdad que nos ilustras un montón con todo tu conocimiento. Así que gracias, y esperamos tenerte pronto nuevamente entre nosotros. Es un gusto. Gracias, Ezequiel, gracias, Norberto, y muchísimas gracias, Félix, cuando quieran. Y gracias a todos por estar. Saludo para todos, nos encontramos la próxima.